Lagardero FM, la fuerza del norte. Yo creo que nosotros tenemos varios temas para conversar hoy, pero yo le quiero hacer una consulta puntual respecto a lo que está pasando en nuestro país en materia de VIH-Sida, donde nos estamos encumbrando en indicadores por sobre no solo América Latina, lo cual es grave, sino que me parece mucho más grave aún con África. Estamos por sobre África, que era el centro global del VIH-Sida en los años 80, los años 90, incluso hasta la década pasada. ¿Qué le parece esta situación? ¿Qué es lo que Mira, Enrique, gracias por tocar un tema que es tan crucial, que muchas veces en los espacios que tenemos en razones de Estado normalmente no se pueden, explayar respecto a esto, pero eso que señalan es de una importancia enorme. Desde la perspectiva del Estado, tener un país como el nuestro, que pasa, digamos, desde tener, índices, médicos de salud interesantes, a entender y a descubrir y asombrarnos con la manera en cómo se ha, generado todo un sistema en favor de las personas que sufren el SIDA, nos parece de una atroz de la perspectiva de lo que significa para un Estado tener una política pública que no funcione. Es impensable, Enrique, distinguidos auditores, tener un Estado que teniendo políticas públicas que de alguna manera, contuvieron el tema del SIDA hace tiempo atrás, hoy día no logramos, se ha vuelto, una epidemia. Eso hace llamar finalmente a que las autoridades de salud y la conciencia, de las personas adultas y no tan adultas a veces que toman, la decisión de tener relaciones, sexuales sin protegerse necesariamente con un preservativo o alguna cosa así, ha dañado la imagen de Chile, porque estos índices no solamente significan que hoy día tenemos más o índices parecidos y en algunos casos más abultados, como lo señalabas tú, Enrique, respecto de África, donde nace el SIDA, más bien tiene que ver con un tema de salud pública al que tenemos que ponerle mucha atención, porque el costo que eso significa para el área nacional, el mantenimiento de miles de personas que significan con remedios que son gratuitos, ya significa también para el área nacional un tema no menor. Por eso que el llamado de acá de manera es a cuidarse y a entender y a demandar de las autoridades políticas, públicas, fundamentalmente de salud, un tema como este. Así es que ojo a cuidarse, porque realmente son cifras que claramente no nos engrandecen y nos prestigian, obviamente, Enrique. Claro, es un tema que es de suma importancia porque conlleva demasiados actores. Por una parte, el Ministerio de Salud con sus campañas, pero el Ministerio de Educación también tiene que implementar campañas que apunten a la educación sexual, no solo en el ámbito de procreación, de tener hijos, ¿no?, sino que también a la prevalencia de la protección a la hora de tener sexo, porque los índices de iniciación sexual han bajado en nuestro país y la gente que se ha contagiado de VIH también apunta a este sector. Así es, por eso que la demanda que hacemos es a cuidarse las autoridades de salud, de educación, como tú bien lo señalas, tienen que ir apuntado a esto, y las políticas particulares que se hacen en las comunas, a partir de lo que se hace en cada municipio, para establecer a través de las distintas corporaciones que tienen la salud en sus manos, los hospitales, etcétera, y la comunidad médica, la comunidad de enfermeras y todo lo relacionado con salud, salir nuevamente a hacer una campaña muy potente respecto de esto, porque claramente tenemos un problema de que hoy día las personas infectadas de SIDA, del virus SIDA en Chile, han aumentado a niveles, como señalabas tú, a niveles de África, y eso significa que la preocupación es bastante mayor. Esto es peor que un terremoto, para decirlo de una manera, porque en el fondo genera recursos que hoy día no tenemos, y tiene que ver más bien con el cuidado de las personas frente a este hecho de no solamente, como se llama, de procreación, sino que de relación sexual, donde hay que mirarlo con altura de mira y hay que ponerle atajo a una circunstancia que hoy día es penosa para las cifras de salud en Chile y de educación, por supuesto. Claro, y en este punto también, que tiene que ver con las relaciones, ¿sabes? Porque no nos hemos aprendido en materia de relaciones sexuales, nos hemos ido alejando. No hay una campaña de educación para preparar a los jóvenes a lo que se viene, lo que es la relación sexual.
Y esto conlleva también, con las tecnologías que se han estado desarrollando, las redes sociales, también ha alejado a la gente de las relaciones interpersonales, y estamos viendo que en Estados Unidos se está desarrollando un proceso sumamente importante en cuanto de redes sociales a la protección de los datos personales. Está, por ejemplo, el creador de Facebook ha tenido que dar declaraciones frente al Senado de Estados Unidos, y esto es un hecho sumamente importante, porque no solo estamos hablando del hombre con más plata en el mundo, sino que también estamos hablando de una persona que creó una red social que ha cambiado el accionar y la forma de interactuar en la gente de todo el orbe. Así es. Zuckerberg, este joven que no estudió en ninguna universidad, el que se retiró de la universidad para crear Facebook, que no tiene título profesional aún, es el dueño del hombre más rico del mundo, pero sobre todo es el hombre más poderoso del mundo. No tanto rico en tanto recursos, sino que más poderoso en términos de poder. Él tiene la base de datos de todos los que participan en Facebook. Y eso significa que él puede manipular, puede conocer y puede establecer criterios de comportamiento de todos. No hablemos de la señora Juanita, que es muy importante. Hablemos del presidente de Estados Unidos. Hablemos del presidente de Inglaterra. O de la presidenta de algún lugar. Hablamos de todos los jefes de Estado. Para poner ahora, ¿para qué te digo los ministros? ¿Y para qué te digo las Fuerzas Armadas, los generales, las familias, etcétera? O sea, aquí hay un hombre poderoso, que es por suerte de Occidente, Zuckerberg, que hoy día maneja la vida de todos nosotros. Y esta situación que ha sido llamado por los representantes del comercio y de justicia en el Senado norteamericano, nos está indicando que por primera vez, a mi juicio, por los antecedentes que yo conozco, es primera vez en la humanidad, en Occidente, que se produce que una persona tiene más poder que otra. No solamente estoy hablando de los recursos, estoy hablando de los datos nuestros. Él conoce, Enrique, conoce tu root, conoce cuánto compras, conoce la fotografía de tus parientes, conoce lo que tú has hablado, lo que tú dices en Facebook, en Twitter, en todo. Él lo conoce, él lo sabe. Por lo tanto, esa información él la vende. Y si tú mañana estás interesado en saber los secretos de una sola persona, de una persona que te interese, no sé, destruir, por ejemplo, pensando en alguna cosa de Estado, compra los datos, pues. Entonces, el hecho de tener hoy día a Zuckerberg en el Senado norteamericano, pidiendo prácticamente clemencia para que los datos lo usen bien, hay un tema que tiene que ver con la manera en cómo los estados, a partir de estas realidades, digamos, tecnológicas se comportan. Entonces, no es menor lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa finalmente? No te olvides que se destapa la olla por un asunto de una empresa, Cambridge, Cambridge es el nombre de la empresa norteamericana, inglesa, que toma los datos para favorecer una campaña, particularmente una campaña de Donald Trump o de Clinton, etcétera. Todos estos. Por lo tanto, tú tienes que entender, y nuestros auditores tienen que entender, que hay una persona, hay una empresa, Facebook, la cual es propietaria Zuckerberg, que hace y deshace con nuestros datos. Por lo tanto, hoy día el Senado de Estados Unidos ya prendió la luz roja. Y eso significa que van a entrar a controles muy importantes de lo que esto puede ocurrir. Imagínate, distinguido Enrique, distinguidos auditores, lo que eso significa para la inteligencia de los países. Este Facebook es un gran cerebro de inteligencia mundial que recobra todos los datos nuestros. Ellos pueden saber cómo se llaman, tus hijos. Cómo fueron, digamos, que conocieron tus ex pololas, tus matrimonios anteriores, los datos de porque solamente a través de saber el IP, es decir, el dato, la huella digital de cada teléfono en el que estamos hablando nosotros, o lo que usan en este momento miles de compatriotas y cientos de millones del mundo, tienen una huella digital, y esa huella digital es seguible. Nosotros en personas de Estado, Enrique, hemos manifestado muchas veces y le hemos pedido a nuestros auditores y auditoras y nuestros televidentes que tengan cuidado respecto a lo que dicen en las redes sociales, porque las redes sociales son públicas, no son privadas. Por lo tanto, a la luz de lo que está ocurriendo hoy día con Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del país más poderoso del mundo.
¿te fijas? El país que solamente con el 5% de los habitantes del mundo domina en general una parte más allá del 50%, el otro es China, Rusia, India, etcétera. Por eso, Enrique y distinguidos auditores, China prohíbe el Facebook. Por eso en muchos países, como el que te señalo, que les tienen cortinas, no pueden entrar. Porque claro, ellos sí, nosotros, los que no son occidentales, tienen todos los datos nuestros a través de Facebook. Y nosotros no tenemos los de ellos, porque se han cubierto, se han defendido. Entonces, este punto es una razón de Estado, valga la redundancia, para que empecemos a preocuparnos. Y Estados Unidos ya dio pie. Yo creo que a partir de ahora, más allá de los datos que podría recabar el gobierno de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos a través de Facebook y Zuckerberg, que es un ciudadano estadounidense, yo creo que más allá de eso va a haber que tener mucho cuidado, porque es verdad que hoy día tus datos son de todos, y hoy día la idea es que no podemos tener ninguna privacidad, dado que estamos en manos de Zuckerberg. Y eso significa, de lo que ha generado, abre una puerta, este significado, a empezar a entender que los datos de cada uno de nosotros son privadísimos, y quien los use ya es un delincuente, el que los usa sin autorización. Por lo tanto, como hay empresas que se dedican a vender datos, ya eso va a haber que tener en consideración, Enrique, porque esto abre un antes y un después respecto de lo que va a significar la manera en cómo se van a manejar los datos, y si Estados Unidos, particularmente el Senado y su presidente, Donald Trump, están encima de este tema, significa que esta cosa es más seria de lo que nosotros imaginamos, peor que las bombas atómicas probablemente de Hiroshima y Nagasaki, porque claro, esto lo que hace es entender y estar todos a merced de los que tengan nuestros datos, y eso significa perder totalmente la libertad y perder totalmente nuestra capacidad de acción frente a circunstancias, porque somos totalmente predecibles en lo que nosotros vamos a hacer o lo que nosotros vamos a juzgar. Cuidado con eso, y que interesante la perspectiva del Senado norteamericano, que finalmente empieza a colocarle coto a esto, porque significa que el poder norteamericano también está en riesgo, Enrique. Claro, lo importante sería acá que se tomara como ejemplo, porque por una parte, en Facebook nunca obligó a nadie a poner los datos, es un tema voluntario, que es lo más chistoso. Ellos hicieron la red y la gente empezó a llenarlo con su información personal. Segundo, esto sería una buena instancia para que en nuestro país también se hiciera un programa o una investigación, no solo en materia de Facebook, con los datos de Facebook, sino que también con las otras informaciones de empresas, como usted bien señalaba respecto a la venta de información, porque de repente a uno lo llaman por teléfono, empresas que uno no tiene idea que existen y te están ofreciendo productos, y uno se pregunta, oye, ¿cómo sacaron mi celular? ¿Cómo sacaron mi número de teléfono? Incluso te llaman a la pega muchas veces para hacerte oferta. Así es, pues. Por eso, lo que hoy día ocurre con esto es que los datos se masificaron a un punto en que, como el Estado siempre anda atrás, digamos, siempre la juridicidad, todas las leyes siempre son consecuencias, son una respuesta a la realidad. Las leyes no son un adelanto, siempre son respuestas a realidades que se van presentando. Hoy día esto va a tener que tener seguramente otro curso, y estamos muy atentos a lo que dirima el Senado norteamericano para saber cuáles son las lógicas, cuáles son los criterios que se van a empezar a emplear para el manejo de datos, porque hoy día, claro, Zuckerberg se defiende, el dueño de Facebook, y dice, mire, nosotros no consideramos y no nos adelantamos a ver que con estos datos se podía causar daño. Ellos no tuvieron esa imaginación para creer que esto se iba a usar para desprestigiar o para hundir o para finalmente hacer desaparecer las personas del mundo real, del mundo de las redes sociales, o por poder solamente conocer sus datos. Y esto es una realidad que hoy día se nos viene encima, y hoy día tenemos que tratarla de una manera muy distinta, porque, claro, es verdad, hoy día los bancos tienen nuestros datos, los colegios tienen nuestros datos, los medios de comunicación en general, que tienen grandes cadenas, tienen nuestros datos. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso. Yo creo que este llamado de atención que hace el Senado norteamericano claramente abre posibilidades para saber cómo incluso nuestras policías, ojo con lo que está ocurriendo particularmente en Chile, con los nuevos sistemas de inteligencia que están creando, con carabineros de investigación, y etcétera. Eso significa que estos antecedentes van a tener que formar parte del cómo es la inteligencia interna en cada uno de los países, y cómo esos datos finalmente podrían eventualmente servir para poder
digamos, hacer que las democracias funcionen y decidir finalmente que, digamos, protegernos frente a situaciones que de alguna manera dañen las democracias en el mundo. Por eso que pongo atención en algo y llamo de nuevo a una reflexión que probablemente no quedó clara. Claro. Enrique, mira, China ya impide conocer datos y Facebook no entra a China. Y de hecho tiene su propio, entre comillas, Facebook el gobierno chino. Tiene el propio Facebook. Exacto. Tiene su propio Facebook. Entonces, eso significa de que hoy día el negocio del dato, ¿ya?, de cada persona, dónde está, cómo habita, dónde nació, qué es lo que hace, qué es lo que compra, qué debe, es tan brutal para saberlo que generalmente hoy día, a partir de lo que ha ocurrido, esto va a ocasionar un antes y un después en el cuidado de los datos, seguramente, y hay que, bueno, llamar también a ser prudente en entrar a conocerlo gratuitamente a quien le parezca, fundamentalmente en las redes sociales, porque hoy día yo puedo saber que hablaste tú, Enrique, en redes sociales, o la señora Juanita, o yo, o otra persona ligada a cualquier persona. Tú puedes saber los datos de cualquier persona, de lo que dijo ayer en digamos, lo que fotografió en Instagram, o puedes saber perfectamente lo que conversan digamos, por WhatsApp, personas que tú ni siquiera conoces, pero tú lo puedes saber. Entonces, ese es un tema que hay otros que ya lo saben, ya saben lo que tú estás hablando por WhatsApp, ¿te fijas? Entonces, ojo con lo que uno señala en esto, porque en el fondo cedimos nuestra libertad, ya, creyendo que podíamos comunicarnos mejor, y al final le cedimos nuestros datos a quienes finalmente van a terminar controlándonos, Enrique. Claro, nos podemos comunicar mejor, pero ¿a qué costo? Así es, ese es el punto. ¿A qué costo? Dejando atrás el tema de Facebook, que abre mucha arista en tema de la venta de datos, la privacidad de las conversaciones en las redes sociales, etcétera, etcétera. Hay otro tema que en nuestro país ha tomado mucha fuerza en los últimos 5 años, 6 años. Hace un par de años se hablaba mucho de los peruanos que estaban llegando a nuestro país, de los bolivianos. Claro, la colectividad peruana sigue siendo la de mayor presencia en nuestro país, con cerca de 300.000 residentes. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley de migración que algunos obviamente no le gustó porque la tildaron de discriminatoria en algunos casos, como los mencionados, por ejemplo, con los haitianos, con los venezolanos, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece a usted esta situación? ¿Es tan discriminatoria como señala la oposición o tiene sus rasgos o sesgo discriminatorio? Yo entiendo que de la perspectiva de la política siempre es interesante plantear algún perfil distinto al que está haciendo la autoridad, particularmente si esa opinión viene de la oposición. No obstante, hay que llamar la atención de la oposición a objeto de que entiendan que más allá de la retórica política y de la dialéctica, digamos, momentánea para dar a conocer un tema, la gravedad de la situación de inmigrantes en Chile es brutal. Y eso no debiera escapar a la atención de ellos mismos, y de todo, porque esto es transversal. Chile es el país del mundo que proporcionalmente ha aceptado, sin leyes adecuadas, los migrantes, digamos, a nuestro país. Y eso significa que del porcentaje que existía, digamos, del porcentaje de migrantes que, digamos, los últimos 5 años, como señalaba, pobló una parte importante de nuestro país, es una cosa preocupante, fundamentalmente porque ellos entraron a un país burlando las leyes, burlando la posibilidad de poder, digamos, generar, porque el país no tenía hoy día argumentos jurídicos potentes para poder contener la entrada abusiva de inmigrantes que estaban de alguna manera concentrados o guiados por, digamos, mafias de personas que lo hacían ingresar a Chile fundamentalmente a pie por el norte, sin ningún tipo de antecedente, que han entrado muchos de ellos. Se estima que en Chile hay más de 300.000 migrantes que entraron sin ningún documento. Claro, entraron por el aeropuerto. De casi el millón que hay. Hay más de 1 millón, hay 1.100.000 y tantos, digamos, inmigrantes, y no tenemos, digamos, recursos para hacer, digamos, para poder atenderlo a todos como quisiéramos. Incluso ellos, por su calidad de migrantes, unas leyes medias raras que tenemos acá en Chile, tienen privilegios más que nosotros, los chilenos, para ir a atenderse a un hospital
Un indigente nuestro que va a un hospital tiene que hacer listas de espera y tiene que hacer muchos trámites antes, y un inmigrante, por ser inmigrante, es atendido de inmediato. Entonces, el inmigrante tiene incluso hoy día derechos a poder postular a subsidios habitacionales. El migrante, por ejemplo, tiene derecho a subsidios que entregan desde las distintas municipalidades. El otro día, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, señaló, con especial, preocupación, cómo Antofagasta, por ejemplo, se produjo una estampida que proporcionalmente la cantidad que entró es gente que muchas veces, y desgraciadamente, vienen a servir. Tenemos que entender. Y tenemos que entender también que en esa circunstancia particular de lo que ocurre con el norte de nuestro país, porque han llegado muchos al norte, no llegan al sur, ¿ya? Porque la minería y porque todo ese tema. Entonces, y Santiago particularmente ha sido un desboque de personas que entraron indocumentadas, haciendo caso omiso y burlando la ley chilena. Por eso esto que hoy día el presidente Piñera ha decidido hacer, es tomar el toro por las astas. Es decir, a ver, controlemos esta cuestión, porque si no la controlamos, en diciembre de este año tenemos 300.000 gallos más metidos acá adentro. ¿Te fijáis? Entonces, paremos este cuento, ya, digamos que tienen que hacer, o sea, ¿cómo un tipo que va a entrar a nuestro país no va a tener presente en el país de origen? O sea, si el tipo viene de Haití, viene de Perú, viene de Bolivia, viene de Argentina, donde sea, ¿te fijáis? ¿Cómo en el país de origen no va a conseguir una visa para entrar a nuestro país? ¿Por qué tiene que ir a conseguirla acá? O sea, es una cosa para la risa. Sin embargo, hoy día yo creo que esa política de Estado que tuvimos muy magnánima en función de lo que había pasado en gobiernos anteriores, hoy día se le viene a colocar un coto porque es necesario hacerlo. Y no tenemos tiempo para discutir como quieren algunos en el Congreso, que no se les considera opinión. ¿Qué opinión? ¿Por qué tenemos que tener la opinión de un par de diputados y senadores que no les guste, que no les preguntaron? Y la pregunta es, ¿y por qué tenemos que preguntarle? ¿Y que vamos a esperar 2 o 3 meses discutiendo el tema cuando siguen entrando todos los días? O sea, o están locos o no saben dónde están parados. Hoy ganando 10 millones de pesos mensuales, probablemente le interesa tampoco que entren más o entren menos. Pero los problemas que tenemos hoy día, Enrique, en nuestros hospitales para atender a esta gente que ha llegado muchas veces a tener familia acá, me parece. Nosotros somos países de inmigrantes, tenemos que respetarlos. Bienvenidos sean los que vienen a apoyar, a ayudarnos al desarrollo de nuestro país. Y malvenidos no deben estar los que vienen con problemas legales en sus propios países, los que han venido, que han sido amigos o perceptores de países donde se usa la droga como una cosa, digamos, diaria. O sea, los migrantes que vienen de Colombia, ellos saben lo que es asesinar en las calles por droga cada rato. Nosotros no sabemos eso. Los mexicanos en algunas cosas también. Por lo tanto, las personas que han venido a delinquir, a aprovechar nuestro sistema para poder hacerse de la suya, no teniendo, ningún contrapeso, me parece que es una cosa obvia que como Estado tenemos que verlo y tenemos que, reaccionar rápido. Por eso los que tienen problemas para decir que están en contra de esto, me parece que tienen toda la disposición a poder apoyar, Enrique, poder decir lo que piensan. Pues una cosa muy distinta es decir, y otra que tienen la responsabilidad de asumir esa disposición, que es propiamente el Poder Ejecutivo, y que el presidente Piñera, a mi juicio, ha tomado las medidas hoy día, en algunos casos correctas. Me parece que hay que hacer un tema de poder recoger a todas las personas que han entrado ilegalmente, porque las personas que han entrado ilegalmente, en muchos de esos casos, han venido a delinquir. Y muchos, por ejemplo, ayer o anteayer, echaron a los primeros 14 que estaban con tráfico de droga, para colocarlo en la frontera y echarlo a sus países de origen. Pero la gente que viene a buscar una oportunidad en Chile podemos darle oportunidad a los migrantes, pero tampoco podemos llenar el país de migrantes porque no tenemos recursos para atenderlo a todos. Y permíteme, distinguido Enrique, primero están los chilenos, pues. Sí, pues. Después están los migrantes con sus derechos, con sus cuentos. Pero yo no puedo dejar a un chileno, un indigente, una persona de bajos recursos, esperando en un hospital mientras al inmigrante, por ser inmigrante, lo atiendo gratis de inmediato, pues. Entonces, oye, paremos este cuentito, primero los chilenos, pues. Después veamos cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el inmigrante, que acá tiene obligaciones que cumplir. ¿Te fijas? Y no podemos estar como en Antofagasta, o como en Iquique, o como en muchas ciudades, por ejemplo, el Coquimbo, conocido de algunas cosas,
donde la gente no sale de noche porque en esa esquina se paran los migrantes y les da miedo o asaltan. Oye, ¿qué pasa? Entonces, bienvenidos los que vienen a colaborar, bienvenidos los profesionales, bienvenidos las personas, los técnicos, bienvenidos todas las personas que puedan aportarnos, pero más venidos las personas que vienen a cortar el pelo, pues viejo. O sea, perdóname, pues. Acá hay todo un tema de circunstancias en que Chile ha hecho esfuerzos enormes por muchos años, Enrique, para poder tener el país que hoy día tenemos. Exacto. Y a pesar de que tenemos muchas falencias, nuestro país es un espejo en América Latina. Por eso esta gente viene para acá. Pero no puedo suscribir el interés de un chileno que tenga que esperar que lo atiendan mientras el migrante pasa primero, pues. Es verdad. No, bueno, en razones de Estado dice claramente y de alguna manera señala que esto tiene que parar. Yo creo que la primera muestra que ha dado el presidente, digamos, Piñera nos parece en el sentido correcto. Faltan muchas más y veremos que la gente que entra a nuestro país... Mira, Enrique, si tú quieres ir a otro país, yo voy a Estados Unidos el próximo mes. Tengo que llenar una visa. Y para entrar a Estados Unidos, que el carnet te da muchas veces así, el pasaporte te diga, tengo que decir a qué voy. ¿Y dónde me voy a alojar? ¿Y por qué nosotros hacemos lo mismo con ellos? Colocan de repente hoteles acá en Chile para ingresar que nadie conoce. Y por ejemplo, yo acá, a otros países, a donde tú quieras, tienes que decir dónde vas. Y acá en Chile no. O usan direcciones falsas y todo el mundo sabe que es falso. Esto que ha ocurrido, falta... digamos, dice, hoy día lo que tenemos que hacer es una barrida de antecedentes de cómo se hace, y ojo, el inmigrante que viene a portarse mal, ¿ya? El inmigrante que viene a hacer escándalo, que no deja dormir a la noche a la gente en las poblaciones, que viene a asaltar, ¿ya? Ese gallo hay que tener con cuidado y colocarlo mañana en la frontera, al tiro, sin ningún problema, así que va a hacer por la justicia, al tiro, es de inmediato. ¿Por qué? Porque en el fondo se relajó tanto el asunto que hoy día piensan que están en la aldera. Ayer hay unos inmigrantes reclamando derechos, me dijo, ¿qué le parece? Reclamando derechos con bandera y una venezolana que dice que tenemos derechos de inmigrantes. ¿Qué te creí, me dijo? O sea, no. Razones de Estado, decimos claramente desde acá, oiga, ojo, le damos facilidades, pero ustedes tienen derechos. Obviamente vienen a un país libre, tenemos actitudes democráticas. Pero otra cosa que me vengan a exigir lo que ustedes nos están empezando a dar, pues. Sin duda, un tema que da para largo, Percy, alguna conversación. Muy largo, el tiempo se nos acaba, mi querido. Exacto, yo le quiero agradecer este contacto telefónico, nos pasamos un poquitito, pero había que conversar este tema y los otros que también hablamos. Yo quiero agradecer al doctor en comunicaciones, Percy Almadero, en este espacio de análisis y conversación en Razones de Estado. Percy, muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo, Enrique, gusto saludarte. Muchas gracias. Madero FM, la fuerza del norte.